Recibimos a nuestro invitado, Elías Wessing Chávez, quien es diputado del Partido Quisqueyano Demócrata y también es el presidente del mismo. Bienvenido, don Elías. Hola, un placer poder estar aquí, compartir con ustedes. Gracias por la invitación. Gracias a usted por aceptarla. Vimos unos comentarios de usted con relación a que el Código Penal no se aprobó por culpa de la USAID. Mire, fue un factor determinante. La USAID tenía una política de seguimiento a una serie de leyes, no solamente el Código Penal, pero como es un texto muy importante, pues nosotros pudimos percibir esa presión. Había legisladores que estaban de acuerdo con lo que ellos estaban planteando. Era un Código Penal woke, en el cual se pudieran tipificar o no tipificar delitos tales como el aborto, la discriminación por género, una serie de aspectos que a nuestro modo de ver y al modo de ver de los legisladores conservadores, pues contaminaba el código. Entonces, para nadie es un secreto que la USAID, después que se ha descubierto todo lo que hacían, financiaba aquí ONGs, y esa era la línea que ellos trazaban. ¿Solo ONGs? Bueno, asociaciones sin fines de lucro, ¿Y ¿verdad? periodistas entre comillas. No? Bueno, en las ONG trabajan periodistas, pero no se puede decir que directamente a ellos, pero sí a las instituciones como tales. Eran defensoras, salían a defender, por ejemplo, las tres causales. Aquí habían asociaciones, la Participación Ciudadana defendía eso, la Finjus defendía eso. Y todo eso influyó, son organizaciones que tenían una gran influencia o tienen una gran influencia, y eso influyó en el ánimo de muchos diputados realmente. Y por eso no tenemos Código Penal. Esa es la realidad. La realidad de eso. Elías, ¿no sería quizás un acto de irresponsabilidad de los legisladores decir que no tenemos Código Penal porque vino un meteorito, porque destruyó la tierra, porque esto? Porque 23 años después, cuando el tema más importante no puede ser si una mujer se saca o no se saca una barriga. Yo entiendo que hay otros temas, como la situación del sicariato, las penas relacionados con el autor intelectual, que están contenidos en ese código. ¿No son realmente los responsables, los legisladores, de que no tengamos el día de hoy Código Penal? Bueno, lo que hay es que estudiar, en el caso particular del Congreso que tenemos, cuáles son los bloques predominantes. ¿Ahora? Sí, ahora, exacto. Pero yo te puedo hablar de ahora y te puedo hablar del cuatrenio pasado. El bloque predominante mayoritario es el del PRM. Y usted sabe muy bien que cuando se trazan líneas, esos bloques pues obedecen las líneas que le trazan los partidos políticos. Y si no tenemos el Código Penal, se debe a eso. Ahora, yo difiero un poco con el planteamiento que tú haces en la pregunta, porque tú dices, bueno, hay cosas más importantes que una barriga de una mujer. Yo entiendo que el primer derecho fundamental en nuestra Constitución y en cualquier sociedad civilizada es el derecho a la vida. Y nosotros tenemos que proteger al que no tiene cómo defenderse, en este caso al súper inocente, que es el que está en la barriga de una mujer. Y es un debate que puede tomar mucho tiempo, que ha tomado mucho tiempo. Y entiendo que el Código Penal debe contener aspectos que no afecten ese tipo de derechos. El artículo 37 de nuestra Constitución es muy claro, que la vida comienza desde la concepción. En Paraguay, ese mismo artículo está en la Constitución y no hay ningún legislador que se atreva a diferir en contra de esa disposición constitucional.
De manera que por eso, básicamente por las 3 causales y la no discriminación por género, fue que no se aprobó el código. Y sabemos que, por ejemplo, Estados Unidos tenía una línea muy clara con la administración de Biden para que esto se aprobara. Una línea extremadamente progresista en ese sentido. Y la Organización de las Naciones Unidas, ONU, que todavía tiene su influencia aquí, pues también cuando le plantea un proyecto a este país, en las letras chiquitas siempre está ese tema de que hay que hacer políticas de género, de equidad de género, en fin, de protección a los grupos minoritarios como los LGTBIQ, y está en nosotros como sociedad, una sociedad fundada en los principios de la civilización cristiana, judeo-cristiana, está en nosotros si vamos a aceptar eso o no, si vamos a aceptar que nuestros hijos crezcan con ese tipo de enseñanza, que lo único que hace es afectarlos emocionalmente y que también afecta a la familia, sobre todo a la familia original como nosotros la tenemos concebida, entre un hombre y una mujer. Buenas tardes, Elías. Sí. Todos sabemos que los partidos políticos, en su mayoría, uno de sus principales objetivos es llegar al poder para lograr hacer los cambios que ellos proponen. Claro. El partido PQDC tiene aproximadamente casi 60 años de fundado. Así es. En las pasadas elecciones sacaron aproximadamente a nivel presidencial 22,000 votos. Uh-huh. ¿Cuál es el objetivo del momento del partido? ¿Seguir aliado a otro o tienen su objetivo para llegar a la presidencia? Mire, nosotros anunciamos en días recientes la conformación de una gran coalición o convergencia de partidos conservadores bajo la denominación de PAX, es decir, paz en latín, terminado en X, y con la consigna de Avance RD. Nosotros entendemos que las franjas conservadoras del país deben de unificarse y deben de rescatar todo lo que son los principios y los programas en los que nosotros creemos. Nosotros entendemos que el modelo económico que hasta ahora se está llevando a cabo a efecto aquí en la República Dominicana debe ser cambiado. Lo que hemos tenido es un dominio de un modelo keynesiano por mucho tiempo y yo entiendo que eso debe de variar. Debe de variar a un modelo que esté más acorde con la escuela austríaca, que es la escuela del modelo liberal, del modelo del mercado libre, de menos impuestos a la ciudadanía, de no cargar tanto al ciudadano con tantas trabas, de no cargar a los inversionistas con tantas trabas, para que aquí fluyan los recursos, fluyan las fuentes de empleo, fluyan las inversiones en empresas. En fin, es un modelo totalmente diferente, un cambio radical que se requiere en la República Dominicana y nosotros vamos a plantear eso y lo estamos planteando en el seno de varios partidos porque estamos procurando unificar diferentes partidos, personalidades intelectuales que crean en que aquí en la República Dominicana todavía se pueden hacer muchas cosas. En cuanto a la filosofía del movimiento, es una filosofía conservadora, de rescatar los valores, de fortalecer la moral y cívica en las escuelas de la República Dominicana. Es un mensaje claro, un discurso claro que vamos a llevar a cabo y vamos a tratar de unificar esos sectores. Y ojalá que lo podamos lograr, no es una tarea fácil. Y entonces para 2027, 2026, 2027 veremos si de ahí se puede surgir una fórmula no solamente presidencial y vicepresidencial, sino también de senadores, diputados, regidores, alcaldes, directores municipales, vocales, en fin, una opción diferente a las 3 que vislumbramos, a las 3 que se ven de los partidos hegemónicos en el país, que son, en este caso, el oficialismo, PRM, la Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana. Diputado Elías Wessing, usted habló de conservadurismo. Sí. De crear una corriente o aglutinar una corriente de pensamiento filosófico del conservadurismo. Así es. ¿O sería un nuevo fundamentalismo de los sectores conservadores? No.
sencillamente estamos hablando de autores como Edmund Burke, que fue en politología conocido como, diríamos que uno de los padres del conservadurismo. Estamos hablando en el aspecto económico de von Hayek, de Mises. Estamos hablando de gente que lamentablemente en las academias de la República Dominicana nunca se han estudiado, porque la principal academia que nosotros hemos tenido históricamente es la UAS, y en la UAS las humanidades, todas las carreras de filosofía que tienen que ver con sociología, con economía, con politología, se dan desde una óptica marxista. Entonces, eso es lo que mayoritariamente hemos tenido en la República Dominicana, y nosotros queremos tratar de ver cómo eso se puede cambiar, cómo el pueblo dominicano y sobre todo su clase media, que es la más sufrida, toma las riendas y decide aquí los procesos electorales, e interviene en los procesos electorales con un discurso claro, con un programa de gobierno claro. Nosotros tenemos 7 principios que lo vamos a exponer, muy importantes en lo que hemos denominado la convergencia PACS, y a partir de ahí pues dilucidaremos un programa de gobierno con soluciones para que el pueblo pueda tener otro tipo de opción de cara a los procesos electorales. ¿Y no les parece un poco quimérico? No, yo diría que si tú no sueñas, entonces estás acometiendo los sueños de otros. Y yo creo que hay que tener metas, hay que plantearse metas. Fíjese que los fenómenos que se están dando en América Latina y en otros países, personas que ni siquiera partido tenían o que vienen de una coalición nueva, refrescante, y cuando viene a ver, pues son las opciones de poder. Usted tiene ahí, por ejemplo, a Bukele en El Salvador, usted tiene a Milei en Argentina, y así sucesivamente hay muchos casos. El mismo Donald Trump después que gana las elecciones en Estados Unidos, hay que hablar aquí de un cambio de timón histórico. Es totalmente diferente el panorama geopolítico. ¿La democracia totalitaria? No, porque él ganó mayoritariamente unas elecciones y sencillamente todas las medidas que está tomando, las está tomando dentro del marco de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. O sea que no hay ningún tipo de problema ahí. Elías, presides la Comisión de Asuntos Electorales de la Cámara de Diputados, que estudia importantes proyectos, tanto en el cuatrienio pasado como ahora, y que va a conocer la iniciativa que en su momento deposite la Junta o algún legislador sobre el tema de las candidaturas independientes. Quisiera saber cuál es la óptica, la perspectiva del presidente de esta comisión respecto a nuestras normas electorales vigentes. Hay intención de un código electoral, el tema de las propias también candidaturas independientes. Y ¿qué crees tú sobre el futuro de los partidos minoritarios o emergentes? Que actualmente tenemos unos cerca de 30 en el país, y si bien el que tú presides es uno de los más activos, de hecho tú fuiste candidato presidencial en el 16, si no me equivoco, ¿no? Así es. De los partidos que más se mantiene pues activo, también con importantes candidaturas en el nivel municipal, legislativo, y que ya tiene varios periodos con representantes también en la Cámara. ¿Cuál es tu perspectiva respecto a estos partidos? Sí, cómo no, vamos a comenzar por el proyecto de ley que acabamos de someter y que es de nuestra autoría y de 2 colegas más, sobre las candidaturas independientes. Usted sabe que en la ley de régimen electoral, desde Balaguer, había un texto que decía que aquí podían surgir candidatos independientes. ¿Qué sucede? Eso cuando llegaba una persona y esgrimía este artículo a la Junta Central Electoral, la Junta Central Electoral lo que resolutaba era, no, usted tiene que inscribirse por un partido. Entonces, se le ocurrió a una persona ir al Tribunal Constitucional, decir que se estaba actuando inconstitucionalmente en cuanto a los derechos de los independientes, y entonces el Tribunal Constitucional lo que hace es que interpreta de manera extensiva ese texto y dice que
por ley hay que regular las candidaturas independientes. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el Congreso? Bueno, nosotros hemos tomado una iniciativa y sabemos que la Junta está preparando otro proyecto. Yo no sé si tú te recuerdas que nosotros sometimos en el cuatrenio pasado el Código Electoral, Sí. que unificaba tanto la ley de partidos como la ley de régimen electoral. Pero la Junta sometió un proyecto de ambos separados. Entonces lo que hizo el Congreso y lo que hicimos nosotros, que a la sazón también dirigíamos la comisión, fue unificar, sacar del código lo que tenía que ver con régimen electoral y fusionarlo a la iniciativa de la Junta Central Electoral. Entonces ahora se va a hacer lo propio. Ahora bien, ¿qué dice de importancia ese proyecto de ley? Dice claramente que si una persona se va a postular, esta persona debe de llevar una cantidad de firmas que la misma ley va a establecer, qué porcentaje, dependiendo de la circunscripción y del cargo al que aspire, de personas que no estén inscritas en ningún partido político. Porque si estamos hablando de candidaturas independientes, Claro. usted no puede llevar una lista de personas que están inscritas en la Fuerza del Pueblo, Correcto. en el PRM, en el PQDC y en todos los partidos. No, usted tiene que llevar una lista de gente que no esté inscrita en los partidos. Entonces, ¿quién se va a encargar de determinar eso? La Junta. La Junta va a cruzar los padrones y va a saber y le va a decir, bueno, usted trajo aquí para ser regidor 20,000 firmas, pero de esas 20,000 hay 15,000 de gente que está inscrita en otro partido. Voy a ir a ver si usted arregla eso. O sea, y con un plazo de 7 meses antes de la primaria de los partidos políticos. O sea, que va a haber todo el espacio de tiempo para que las cosas se hagan como deben de ser. No se le va a impedir, porque tampoco hay un aspecto de razonabilidad de que una persona independiente tenga el derecho de hacerlo. Tampoco es que se le van a cerrar todas las puertas, pero sí debe cumplir mínimamente con determinados requisitos. Exactamente. En cuanto a los partidos, es como te estoy diciendo, nosotros estamos tratando de amalgamar a los partidos conservadores en una convergencia política y ver qué podemos sacar de ahí, con un mensaje que defienda a la patria, que defienda los valores patrióticos, la soberanía, la identidad, que realmente aquí nos preocupemos por esos principios que dieron origen a la fundación de la República Dominicana. Nosotros estamos muy preocupados con el reemplazo poblacional que se quiere experimentar aquí en la República Dominicana, bajo los auspicios de organismos internacionales que cada vez que el país deporta a un extranjero, dicen que somos racistas, nos acusan de xenófobos, de que somos gente mala, en fin, y todo eso aquí hay que cambiarlo, y eso se comienza a cambiar desde el Palacio Nacional. Tiene que surgir un gobierno que realmente defienda los intereses de la nación dominicana. ¿Oíste, Roberto Álvarez? Buenas tardes, diputado. Mire, pude ver hace unas cuantas semanas que usted decía que el aumento del 20% a los salarios podría llevar a muchas pymes a su desaparición. Entonces me gustaría saber cuáles serían esas consecuencias que usted observó en ese momento. Bueno, lo que sucede es, y el contexto de lo que yo dije, fue que a una pyme no se le pueden pedir las regulaciones que a una empresa mediana o más, porque usted lo que quiere realmente es que esas empresas se formalicen, que haya menos informalidad en el mercado. Entonces, si usted lo obliga a que tomen ese tipo de medidas, usted tiene que determinar qué tipo de impuestos van a pagar, qué tasas, si van a pagar o no. Yo soy partidario del sistema que se aplica en Uruguay, que a esas pequeñas empresas y MIPYMES se les cobra un monotributo, uno solo. Es más fácil su cobro y algo racional, porque tampoco vamos a pedirle que nos traigan las estrellas y la luna. El sistema tributario de la República Dominicana es muy irregular y a nuestro modo de ver es muy injusto.
Te puedo extrapolar un poco más allá. Una familia de clase media que tenga una casa que está valorada en 9 millones de pesos, tiene que pagarle al Estado Dominicano un IPI anual. Entonces la pregunta es, ¿eres tú el dueño de esa casa o es el Estado el dueño? Porque tú le estás pagando. Tú compraste tu casa, que te costó 9 millones de pesos, pero todos los años tienes que pagar más de 100 mil pesos de IPI. Entonces, ese tipo de impuestos a la clase media baja, eso hay que revisarlo en la República Dominicana. Ahora bien, el compromiso de nosotros los políticos es que lo que se recaude se invierta de manera transparente y que el pueblo vea que realmente esos impuestos se están invirtiendo en cosas que deben de invertirse. Porque aquí la gente se queja de eso y se queja con razón, porque no se hace lo que se tiene que hacer. Elías, ¿tú fuiste director de migración? No, de pasaporte. De pasaportes. Vi unas declaraciones tuyas respecto a la famosa marcha de Friusa. Sí. Mucha gente está alineada con que hay que ir. Otros entienden que es un exceso y que puede provocar un desborde. Aunque dicen que es pacífica, muchos están diciendo que están preparando su hierro. ¿Cuál es tu posición como político, como diputado, como padre, como patriota sobre el tema de la marcha? Mire, mi estimado, esa pregunta hasta suena rara en el sentido de que tú me estás diciendo, me estás preguntando que si yo en mi país puedo hacer una marcha en territorio que es de mi país. O sea, es algo como cuando te pone a analizar en profundidad, bueno, pero ¿qué es lo que está pasando en la República Dominicana? Friusa es territorio de ¿qué país? Territorio dominicano. Entonces, así como se hace una marcha en cualquier sitio por las razones que sean, cualquier institución, en este caso se llama Antigua Orden Dominicana, que convocó a esta marcha, ellos tienen todo el derecho de hacerlo, porque es en territorio dominicano. Pero vamos a ver, el que era director de migración, Enrique, que ahora creo que está en Cancillería. En Boston. Sí, está en Boston. Siguiente declaración en el año 2022 cuando era director de migración. Oye esto, director de migración, el hoyo de Friusa es la esquina más peligrosa que existe en el país. De acuerdo al funcionario, este lugar representa una alerta para el Estado Dominicano porque está tomado por los nacionales haitianos extranjeros y podrían reaccionar de forma violenta. No, yo... Te pregunto ahora, de nuevo la misma pregunta, viendo un escenario, tú dices, es el país. Ahora la pregunta ¿es prudente entendiendo que podría presentarse un escenario de confrontación? No, las autoridades lo que tienen que garantizar que la marcha se haga pacíficamente. Eso es lo que tienen que hacer. Los organismos de seguridad tienen que desplegarse allí. Interior y policía tienen que desplegarse allí. Y si es necesario desplegar militares también. Digo, si hay la inteligencia, el DNI debe de tener la inteligencia de lo que se está cocinando ahí. Entonces, de manera que esas son las medidas que hay que tomar. Porque eso se vino advirtiendo desde hace mucho tiempo a todos los gobiernos que hemos tenido últimamente, sobre todo el pasado y a este gobierno, de dejar entrar como si esto fuera el patio de su casa a cualquier nacional, en este caso haitiano, que viene aquí. Aquí hay ya casi 500 asentamientos. Entonces, eso se advirtió, señores. Eso puede traer problemas. Bueno, vamos a ver, vamos a tratar de evitarlo, pero eso no se puede impedir bajo ninguna circunstancia. Porque eso sería como decir, bueno, ya eso es una parte de Haití y no debe ser. Seguridad, aunque el tema de la seguridad interna, los convocantes, algunos se han exhibido con trajes militares de guerra. ¿Quiénes? En las redes, sí, en las redes de mire, internet. Las redes hay que cogerla con pinza. Sí. No lo aguanta, porque mire, hoy yo vi una foto supuestamente que dice que
Friusa es de Haití. Y si usted se pone a analizar esa fotografía, No, eso es editado. Eso es un montaje, pero Exacto. nosotros que tenemos algún nivel de formación Sí. y presumimos que tenemos algún chin de inteligencia, Sí. hemos visto algunos faranduleros exhibiendo la bandera dominicana con un nacionalismo a ultranza, haciendo convocatorias y ofertando recursos para aquella gran concentración del nacionalismo puro y duartiano. Lo que pasa, mi estimado, es que Duarte en boca de cocaína. esta es una sociedad libre y democrática y aquí todo el mundo puede expresarse. Si fuéramos Cuba o fuéramos Nicaragua, yo no te diría, que debería ser un sistema totalmente diferente. Pero aquí tenemos la libertad, cada quien puede. Laissez-faire, laissez-passer. No, yo creo en laissez-faire, pero aplatanado. Tiene que haber regulaciones, tiene que haber reglas.